Y decíamos que ya estaba con nosotros Juan Pablo Vivaldo, doctor en Historia por la UNAM. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y qué bueno, traes un súper tema. Las personas adultas mayores, los viejos y las viejas en el cine mexicano. ¿Qué tenemos de tesoros en ese lugar? Así es, muchísimas gracias por la invitación. Primero, por la oportunidad, por estar en televisión pública. Gracias, televisión pública, exactamente. Así es. Y a mí lo que me interesa destacar son las representaciones de la vejez, de los viejos, de las viejas en el cine mexicano. Esto es maravilloso porque cuando hablamos de eso, hablamos de una serie de conceptos, de imágenes que van cambiando en el tiempo. Y entonces cuando nos preguntamos, a ver, ¿habrá sido lo mismo ser viejo en 1940, en 1950? ¿No? ¿Cuáles serán los estereotipos? Y la maravilla del cine es que los tenemos ahí. Cuando regresamos a eso, entonces tenemos la posibilidad, ¿no?, de ver eso, de mirarlos, pero también de ir más allá. Es decir, de reflexionar no solo, digamos, sobre lo evidente, ¿no?, pero, por ejemplo, hablar sobre el género, ¿no?, hablar sobre las identidades de género. Los lenguajes. Exactamente, cómo los lenguajes de los viejos con los jóvenes. De los viejos entre los viejos. Y tenemos la posibilidad de mirar cómo eso se ha ido transformando. ¿Cómo cuando estábamos organizando esta conversación, me decías, Patricia, hay unas películas que no pueden faltar en mencionarlas en nuestra conversación? Y, por ejemplo, te fuiste a 1941, si no me equivoco, Cuando los hijos se van. Cuando los hijos se van en el 40, bueno, era un evento lacrimógeno. No liberador como puede ser ahora. Claro. Y decir, la hice bien, eduqué a la libertad, ya voló. Pero en 1941, ¿qué pasaba? ¿Quiénes eran esos viejos que estaban en la pantalla? En 1941, esa primera versión de Cuando los hijos se van, hay que entenderla también, pero dentro del contexto, ¿no? Digamos, el mundo está entrando en Segunda Guerra Mundial, entonces hay que ver otra serie de películas, otra serie de miradas. Y ahí la vejez representa un papel fundamental, porque ahí estamos viendo a Sara García. Es lo que te iba a decir, a ver si la vemos ahora. Así es. A Sara García. A Sara García con Fernando Soler, ¿no?, que es el padre, el abuelo por antonomasia en el cine mexicano. Y a Joaquín Pardavé. Que es el amigo. Y entonces ahí vemos elementos tan interesantes como, por ejemplo, la relación entre los esposos viejos, ¿no?, cómo van envejeciendo, ¿no? Porque empiezan, digamos, empiezan en una etapa y pasan 10 años más y vemos cómo envejecen. Y los hijos se van, precisamente los hijos se van. Exacto. Y entonces vemos, por ejemplo, temas como las masculinidades, la amistad entre varones. Cuando Pardavé llega con Soler, lo primero que deja completamente claro es que sí son amigos, pero son el viejo oportunista. Nunca le voy a decir, hola, mi amigo, mi querido amigo. No, viejo oportunista, ¿cómo está? ¿No? Viejo metiche, ¿y cómo le va? ¿No? Entonces... Oye, pero por ejemplo, yo recuerdo a Sara García, quizá es una apreciación personal, pero es el sufrimiento, junto con Libertad Lamarque, es el sufrimiento personificado en estas películas, porque hay otras donde es la abuelita brava, la de los tres García, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero este papel de la mujer, este papel de la imagen femenina en el cine mexicano, de la adulta mayor, diríamos hoy. Esto es fundamental verlo y refleja perfectamente en las películas que ahora vamos a comentar. En Cuando los hijos se van, en 1941, estamos hablando de la mujer abnegada, de la mujer que sufre y que a eso se dedica, ¿no? Es el papel ese que desempeña, la mujer que aboga por los hijos. Cuando corre Fernando Soler a los hijos, exactamente, ¿no? Cuando corre Fernando Soler al hijo, bueno, entonces ella tiene que ir y tiene que abogar por ella. Hay una película que se llama ¿Por qué nací mujer? Ahí estamos viendo otras. ¿Esa que se llama 60s? 1969. En 1969, ahí ya el director está reflejando otras cosas. Sí estamos viendo la abnegación, pero también hay otro papel de la abuela paterna, interpretado por Prudencia Grifel,
Bueno, es la mujer que, bueno, tiene todos los años encima y que por producto de esos años, pues bueno, es achacosa y es despistada. Pero cuando Prudencia Grifel le ayuda a la nieta a recibir a su hijo, se transforma Prudencia Grifel, grita, aguántate, para eso eres mujer. Y cuando nace la hija, lo primero que hace Prudencia Grifel es decir, es una niña, que Dios se apiade de ella. Eso es lo que dice mujer. cuando nació, cuando recibe a la niña. Exacto, es impresionante. Auxilio. Es impresionante. Y entonces, y vemos otra serie de elementos. Ahí vemos, por ejemplo, el maltrato. El maltrato intergeneracional, ¿no? De viejos a jóvenes, pero también de jóvenes a viejos, entre ellos. Y después hay el otro papel de la otra abuela que desempeña Sara García, una mujer que ella lo dice, yo cuando muere el padre, yo con su padre viví un infierno de 40 años. 40 años en donde se pasó justamente 10 de mayo, 40 días de las madres, siendo la sirvienta, atendiendo a Soler y a toda la bola de hijos. Claro. Y cuando muere Soler, entonces ahí junta a los hijos y les dice, a ver, ¿sabe qué? Tú eres esto, tú hiciste esto, ¿y qué creen? Esta herencia es mía, y yo la voy a disfrutar. Y entonces... Y se me van todos a volar. Exacto, y hay que preguntarnos, bueno, ¿eso hasta qué punto ya pasó? ¿Hasta qué punto en este momento, todavía cuando las parejas, cuando los hombres se van, cuando fallecen, las mujeres se liberan? Porque estamos hablando de la feminización de la vejez, estamos hablando de que en promedio las mujeres viven más años. ¿Y qué pasa con esos años? ¿No? Oye, ¿qué tanto sientes tú, Juan Pablo, que estas imágenes sufridoras, este padre seco, perfecto, el padre que nunca se equivoca, ¿no? Que nunca pide perdón, esas cositas, eso todavía siento que permea algunas de las generaciones de viejos y viejas en este momento? Esta vida de sufrimiento, ¿por qué nací mujer? Todavía yo veo que resuena en algunos sectores. O se me figura, no sé. Absolutamente, porque lo más difícil de cambiar en historia son las mentalidades. Es decir, podemos estar en el siglo XXI, pero nuestra mente está en el siglo XVI, en el XVIII. Hay un diálogo impresionante en la segunda versión de Cuando los hijos se van, de 1969, que dirige Ignacio Soler. Sí. Entonces están, digamos, charlando con los hijos, el padre ya autoritario, porque estamos hablando del reflejo de una época. Y ahí también hay que pensar qué quiere decir el director ahí. Digamos, si en 40 no había cuestionamientos al status quo, en el 69, bueno, ahí ya se está hablando del conflicto intergeneracional, del conflicto con el padre que no le permite a la hija trabajar, y finalmente la hija trabaja y hace lo que quiere. Y hay un diálogo maravilloso con Alberto Vázquez, que es el hijo, y el hijo le dijo, le comenta, ven, nosotros, los jóvenes, estamos dispuestos a escuchar, pero también estamos dispuestos a hablar, y ustedes los adultos no nos dejan dialogar. Entonces, ahí, eso es lo maravilloso. Que eso era el sentir de los 60s. Así es. Dices que era 69. 69. Ya estaban los 68 en el mundo. Exactamente. En el mundo, no solamente aquí. Entonces ya empezaba a reflejarse una serie de transformaciones. Absolutamente. ¿Qué es lo que más disfrutas de todas estas películas? Cuando te vas, como buen historiador, cuando te vas a revisar todo este material, ¿qué es lo que más disfrutas? Las transformaciones, pero también, digamos, las rupturas, pero también las continuidades. Y yo veo más continuidades que rupturas. ¿Y cómo entiendo continuidades? ¿Me lo explica, maestro, por favor? Por ejemplo, esta continuidad, ¿no? El papel de la madre abnegada. Eso todavía hasta la fecha existe. Esta idea del abuelo, ¿no? Del patriarca o del padre, eso todavía existe. Pero a mí lo que me interesa mucho son estos grises, estos matices. Entonces, a ver, ¿por qué este director está planteando esto? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo en la sociedad? Y entonces hay algo que a mí me parece absolutamente maravilloso, que es que estas discusiones de 1969, en este momento, tienen una vigencia impresionante.
cuando muere el esposo de Sara García, lo que hace Sara García es irse, se va en un avión, se va a disfrutar. Y en este momento vemos un montón de personas viejas, un montón de personas mayores que cada vez están haciendo lo que ellas quieren. Se van al cine, van a tomar cursos, simplemente toman sus decisiones. Y eso me parece a mí que es lo que debemos aprender de todo esto. A mí algo que me gusta mucho y que siempre recomiendo es ver estas películas, pero con los abuelos o con los tíos. Yo he aprendido muchísimo de eso. ¿Con alguien que corresponda a estas épocas? Claro. A estas épocas del cine que estamos hablando, sí. Claro, claro, totalmente, totalmente, porque entonces ya los diálogos son otros. Por ejemplo, ya cuando comento a mi abuela, una mujer que acaba de cumplir 89 años, por cierto, comento, oye, abue, ¿y a ti esto te parece natural? Porque mira, a mí me parece que también habríamos que considerar estos elementos y entonces ya veo que ella se pone a pensar, ¿no? Y debatimos y dialogamos. Eso es lo que tenemos que hacer. En los estereotipos que vemos en estas, la mujer sufridora, abnegada, el papá recio, etcétera, etcétera, los hijos rebeldes, ¿no? Etcétera. Esto se vio reforzado también este periodo del cine por las radionovelas, que también eran harto sufridoras, las radionovelas y las telenovelas, donde había valores como la virginidad, solamente una pareja en la vida, el no divorcio, que son situaciones muy bien planteadas a mitades del siglo pasado. ¿Qué pasa hoy con estos valores? ¿Se han transformado? ¿Sigue habiendo una influencia tan grande del cine, del radio, la televisión? Hablando de valores, esto es muy interesante porque, por ejemplo, hay otra película, Las Hermanas Vivanco, y luego su secuencia, El proceso de las Hermanas Vivanco. Ahí estamos hablando de mujeres que engañan, que estafan a otras personas, que roban, pero como son ancianas... Nadie duda de eso. Exactamente, y entonces está bien visto, o se entiende, y lo entienden los policías. El personaje de Manolo Fábregas, que es el inspector, al final lo entiende y la apoya. Incluso cuando van finalmente a prisión, ahí, digamos, ya no es el estereotipo de la mujer vieja que engaña. Ahora el estereotipo es la mujer ingenua que incluso siembra marihuana. Siembra marihuana en su celda, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay una escena maravillosa, ¿no? De Sara García poniéndose un pase con marihuana. ¿No? Fabuloso, impresionante, ¿no? Entonces, digamos, la honradez de la anciana en ese momento no se ponía en duda. Y eso era una comedia. Es decir, eso era gracioso. En una película más reciente del 2006 que se llama El Violín, que está contextualizada en la Guerra Sucia de 1970, un periodo que tenemos que conocer y cuestionar para que jamás vuelva a suceder. Ahí estamos hablando de un viejo, de Plutarco Hidalgo, que a pesar de que secuestran a la esposa de su hijo, a pesar de que secuestran a su nieta, y a pesar de que mueren, él, digamos, lo que hace es intenta engañar al ejército para que le permitan entrar a la comunidad donde tienen escondidas las armas de la guerrilla. Finalmente, bueno, el ejército lo descubre, ¿no? Pero son estas concepciones, ¿no? Cómo van variando. Digamos, ya el anciano que roba ya no es cómico. El anciano que roba, bueno, hay un montón de elementos. Ya hay un anciano que se puede integrar a la guerrilla. Exactamente. ¿No? Ya sabe el secreto de las armas. Bueno, en el contexto de la película, ¿no? Pero es que todo eso son como justamente los estereotipos. La viejita buena, la viejita sufridora, le pones un poquito de merenguito y ya queda un personaje suavecito. Pero hoy hay otras propuestas del cine mexicano que te voy a invitar a que platiquemos otra vez. ¿Cómo no? De los otros viejos, porque nos faltó todavía mencionar El lugar sin límites, claro, nos falta, está ahora ya la de Ripstein, hay muchas películas que tenemos que revisar. ¿Algún comentario final? Ya nos vamos, mi querido Juan Pablo.
Cuando vemos una película, o sea, no es simplemente el acto de sentarse frente a la pantalla y verla, hay que observarla. Y aparte hay que discutirla. ¿Ah? Y es una herramienta educativa maravillosa, pero no solamente se trata de poner la película a los estudiantes y ahora le vean, no, teoría y práctica. Si vamos a hablar de género, bueno, hay estas lecturas metodológicas. Si vamos a hablar de esto, vamos a discutirlo, ¿no? Pues ya estaremos discutiendo en programas posteriores. Te agradezco, Juan Pablo Muchísimas gracias. Vivaldo, tu presencia, doctor. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en nuestro programa. Muchísimas gracias también.